¿Qué influencia tienen los aspectos en las relaciones familiares? ¿Podemos reducir los conflictos en base a ello? Supongo que la pregunta va por los aspectos en astrología, digo yo, en la carta astral, ¿no? Porque las otras tienen que ver los aspectos en las relaciones familiares. Supongo que tiene que ver con los aspectos astrológicos, si no, ya no sé por dónde va. Vale, supongo que es eso. Doy por supuesto que es eso, si no, ya me lo dirán. De entrada, a ver, sí, es que hay varias preguntas que tienen que ver con esto y supongo que entre todas se encadenarán luego y se entenderán mejor. En una carta astral se ven lo que llamamos el modelo familiar. Ya lo expliqué y ahora hoy vamos a tener que profundizar y, bueno, y volverlo a explicar otra vez resumido para que quede claro. En una carta astral, a ver, no se ve nada más que uno mismo. Eso que quede claro. Lo que se ve es tu carta. Si es la interpretación de tu carta astral, en esa carta, esta carta natal, se ve a ti, tu personalidad, tu manera de ser, con todo lo que representa. ¿Vale? Con tu manera de ser respecto a otros, también, evidentemente. Y eso es lo que traes de otra vida. Perdón, de otras vidas. Es el resumen de lo que aprendiste en otras vidas. Cuando te moriste, cuando abandonaste tu cuerpo en la anterior vida, se guardó todo en un disco duro, que yo le llamo el backup, y luego, al nacer, el alma coge toda esa información, la, la pone en una coctelera, porque a veces da la sensación de que nos ha mareado, y la pone en, digamos, en las órdenes que va recibiendo la madre inconscientemente para crear el hijo, en la parte física, pero también en la parte emocional, mental, etcétera. Se va creando una nueva personalidad a partir de la manera de ser de la otra vida. Nunca es por casualidad, ni porque sí, ni porque los planetas estaban de esa manera. No, es al revés. Tenemos que nacer en ese día y en esa hora porque los planetas están así y coinciden con nuestra manera de ser. Y escogemos a esa familia porque biológicamente nos van a dar lo que nuestro cuerpo necesita y también la educación que corresponde con nuestra manera de ser. La familia no decide cómo somos, aunque nos parezca que sí, que nos influencia, etcétera, pero en realidad lo que hace es sacar, actualizar nuestra manera de ser. Vale. Partiendo de eso, que eso ya es espiritualidad, esoterismo, sabiduría, como quieras decirlo, en la carta astral se pueden ver evidentemente cómo vivimos a otros. No cómo son los otros, sino cómo los vivimos. Entonces, sí, el método Huber, Bruno Huber, vio que había un paralelismo entre tres planetas, Sol, Luna y Saturno, con lo que llamamos el modelo familiar, padre, madre, hijo. ¿Vale? Hijo o hija, eso es independiente. Vio que, aunque la astrología antigua decía que la luna, como es femenina, representa a la madre y el sol representa al padre, en realidad el sol representa el padre, sí, la parte masculina que proyectamos en el padre. Cuidado, no es el padre, es yo, mi parte masculina. En mi carta natal el sol representa mi yo, quién soy yo, y cómo vivo a mi padre, porque es con lo que yo le proyecto. Yo proyecto esa manera de ser mía en mi padre. O sea, yo veo una parte de mi padre, la que corresponde con mi manera de ser. Otro hermano o hermana verá otra parte. De ahí que hay relaciones entre padres e hijos que son muy diferentes entre hermanos. A veces en algunos hay odio, entre comillas, y en otros un amor incondicional. Y dices, coño, ¿cómo pueden ser si es el mismo padre y han vivido todos en la misma familia? Pero cada uno trae ya su manera de ser masculina, en este caso, sí, masculina racional, que representa al padre, en este caso lo vemos proyectado en el padre. Perdón, en la astrología tradicional decían, luego, lo mismo ocurre con la madre y lo proyectamos en la luna. Esto es lo que decían antes. El Huber comprobó que no, que la luna representa la parte femenina. Sí, pero la madre no es una femenina. Es mal expresado así, pero no es lo importante de la madre, no es que sea mujer.
Es el rol de madre, rol de padre, rol de madre. Y eso, quien lleva el rol de madre, de protectora, de que nos enseña las normas, que nos ayuda a sobrevivir, es Saturno, a nivel de planeta, es Saturno. Por lo tanto, Saturno representa a la madre, pero vuelvo a decir lo mismo, no es la madre, es nuestra proyección de nuestro Saturno interno en la madre, la que hace el papel de madre. Eso también hay que tenerlo entendido, ¿eh? Porque a veces puede ser biológica o no, ¿vale? La madrastra también se ve ahí, es exactamente lo mismo. Bien, y luego la luna es precisamente el rol interno, nosotros, del niño interior, o la niña interior, digamos, niño, niñe, ¿vale? Entonces, sí que podemos ver cómo nos relacionamos con los familiares a través de cómo tenemos la luna, qué aspectos tiene esa luna. Si hay un aspecto negativo, doloroso, conflictivo, cuadratura u oposición con el sol, luna, sol, tenemos un problema entre el niño, niña, lo que ha vivido de pequeño con el padre, que es la proyección, esa tensión la tiene ella, esa persona. Yo tengo un sol, cuadratura, luna, por ejemplo, tengo un problema con mi padre. Sí, pero es que yo lo traigo de otra vida. Yo tuve un problema de relación y quizás yo era el padre en otra vida, ¿vale? Y eso me quedó grabado. Por lo tanto, nazco con esa tendencia y proyecto esa historia en alguien que, pobrecito, o no tan pobrecito, porque no, ahí no se puede ver cómo es el padre de verdad, sino cómo lo vive. Pues ahí se ve la relación entre el niño o niña y el padre. Y la relación con Saturno, Luna, Saturno, es con la madre. Y a partir de ahí podemos ver también la relación con los hermanos, Marte y Venus sería hermano o hermana, y con los abuelos, Plutón y Urano. Eso lo comenté ya la otra vez. Pero aquí la pregunta viene a decir, ¿podemos reducir los conflictos, deducir, perdón, dice reducir, pero es deducir los conflictos en base a ello? Sí, sí. Hay cuadratura, Sol-Luna, pues tenemos un problema, y eso lo digo yo cuando interpreto una carta, lo primero que digo, tú tuviste problemas con tu padre, ¿verdad? Una tensión importante. Y prácticamente siempre me dice que sí. A veces no, cuidado. Pero a veces es porque cambiamos historias y olvidamos. Pero bueno, es igual, el olvido selectivo que existe, ¿vale? Pero bueno, dejémoslo. En general suelen decir que sí. Pero luego, lo más difícil es hacerles entender a esas personas que el problema no está en el padre, que el problema está en él. Oh, pero es que yo cuando era pequeño me trató mal, ¿vale? Sí, claro. Pero eso lo traes tú de otra vida, tú lo hiciste en otra vida. Y entonces en esta vida encontraste a alguien en quien plantar esa proyección. Por lo tanto, el problema lo tienes que arreglar en ti, nunca con el padre. Bueno, nunca. Si lo logras arreglar con el padre, seguro que lo has arreglado contigo, ¿vale? Pero que la búsqueda no es, vamos a ver cómo hago que mi padre me entienda o entienda. No, 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 no. La búsqueda está en tu interior. Lo mismo ocurriría con la madre, con los hermanos, con los abuelos, ¿vale? Creo que hay también alguno que habla de los tíos, ¿vale? Da igual. Hay podríamos decir, y eso es un tema importante de investigación, lo digo porque para quien vosotros os gusta investigar, alguno de vosotros, podéis mirar cada planeta de vuestra carta y seguro está personificado, proyectado en alguien de tu vida, pareja, hermanos, amigos, profesores, etcétera. Casi todos los planetas los hemos proyectado y al estudiar esa proyección nos estamos estudiando a nosotros y al estudiar en la carta astral podemos ver esas proyecciones y en el fondo todo va a parar a lo mismo. Yo tengo un problema, yo tengo que solucionarlo. A partir de aquí, ¿se pueden deducir los conflictos? Sí, pero es equivocado hacerlo así. No es correcto, porque vas a poner el problema en el otro. No, es que tengo un problema con el padre. Tuve un problema con el padre. Sí, buscas los planetas y lo interpretas así. A esa persona le estás confirmando que hay un problema con el padre. Y ahí ella se lava las manos. No lo hará inconscientemente, pero inconscientemente sí. El problema está en mi padre. No, no está en tu padre, está en ti. Independientemente del padre sea un hijo de la gran fruta, como se dice ahora últimamente. Que puede serlo, ¿por qué no? Claro que sí, pero es que no cambia nada.
aunque sea una hermosa persona o sea una muy fea persona, el problema lo sigues teniendo tú. Y si no lo arreglas tú, en la próxima vida volverá a pasar. Y además que si estamos hablando del sol, que sería la proyección del padre, ¿no? Si estamos hablando del sol, tendrás problemas con hombres, no solamente con tu padre, con autoridades, con tu jefe, con otra historia. Siempre los hombres te causarán problema porque tienes un problema contigo mismo, con tu parte masculina. Eso es válido para todas las relaciones familiares, ¿vale? O sea, la respuesta sí, se puede deducir los conflictos en base a los aspectos entre la Luna y el resto de planetas. Pero eso sería, insisto, hacerlo así es un error enorme, porque ponemos el énfasis en la otra persona, en la familia, en este caso, la parte familiar. Y podemos buscar técnicas, sistemas, constelaciones, etcétera, y en realidad estamos dándole vueltas.